Santiago capítulo 4, el tema de este libro es Maduros en Cristo. Y el título aquí es Amistad con el mundo. En el último capítulo, si recuerdan, fue en el capítulo 3 que hablamos acerca de la lengua. Y luego la sabiduría de lo alto, que había dos caminos de sabiduría, de eso del mundo y eso de lo alto. Y aquí, amistad con el mundo. ¿Ya están todos en Santiago 4? Comienza aquí Santiago con una pregunta, y pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedéis. Pedís y no recibís, porque pedéis mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Favor de tomar asiento. El tema, sabemos que estamos viendo aquí, es la madurez espiritual. Y aquí Santiago nos va a explicar que existen tres enemigos que nosotros siempre estamos confrontando en nuestras vidas. O es decir, en nuestras nuevas vidas en Cristo Jesús. En ser maduros, espiritualmente maduros, uno sabe cómo tratar con cada uno de estos enemigos. Y como ya les dije, ya hemos visto que hemos estudiado y vimos que había aquellos que tenían la meta de ser maestros. Querían ser líderes espirituales en las iglesias, pero ellos estaban buscando solamente cumplir su propia voluntad y no la de Dios. Buscaban lo suyo. Y era el deseo, podemos decir, es un deseo egoísta que causaba que muchos buscaran esta posición de maestro. Se les hacía fácil: si yo hago esto, me va a ir bien. ¿No? Pero lo que había, porque existía esto ahí en la iglesia, había discordia y división en la iglesia. Se había hecho un gran desorden. Y Santiago, fíjate, tenía que tratar con ellos. Tenía que tratar con ellos porque verdaderamente muchos se estaban descarrilando. Y es cuando hay discordia y división, tenemos que entender: esto no es de Dios, no es de Dios. Y es un gran fracaso ver que hermanos no pueden vivir en unidad. Salmo 133, versículo 1, Nueva Traducción Viviente, dice así: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Fíjate, qué maravilloso, dice. Cuando podemos caminar juntos, cuando podemos vivir en armonía, cuando no hay división, cuando no hay discordia, cuando no hay pleitos, cuando no nos molestamos unos con los otros. No, que me vio con cara fuchi, no me saludó. Cualquier cosita. Mejor que haya armonía. Y ahora lo que vemos aquí es el resultado de la batalla que existe adentro de uno. Fíjate, es por esa batalla que hay en uno que se ven las peleas, se ven las palabras de uno. La persona, ¿por qué va a responder de esa manera? ¿Por qué
me está mordiendo si simplemente lo saludé? ¿No? La pelea dentro de... Fíjate, las acciones es todo lo que nosotros vemos. Se ven esas acciones. Pero quiero que entiendan, este es el resultado. No es la raíz del problema. Es el resultado del problema. Es la raíz de la razón por qué uno está actuando así. Y la raíz o la razón viene de adentro de cada uno de nosotros. No es de afuera, no es en lo exterior, no es por las circunstancias, es por lo que hay adentro de cada uno de nosotros. El versículo 1 por eso pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? Lo vemos, lo experimentamos, vemos que la gente se molesta, pero ¿de dónde vienen? No, y luego pregunta, ¿no es de vosotros, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Nueva Traducción Viviente lo pregunta así: ¿qué es la causa de las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Qué es? ¿Por qué se están agarrando del chongo? Está preguntando, ¿por qué? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Fíjate, está identificando ahí el problema. ¿No es la raíz del problema que esto surge de los malos deseos que combaten en el interior? Hay veces sí. Yo diría mayoría de las veces es sí. Porque fíjate, todo el tiempo queremos culpar a alguien más. Es más fácil culpar a alguien más. ¿Por qué me estoy comportando de esta manera? ¿Por qué estoy respondiendo de esta manera? No, y excusas. Es culpa de alguien más. Ellos comenzaron la pelea. Ellos me hablaron mal primero. Me miraron mal. O lo regresamos a cuando éramos niños. Mis padres me criaron así. Así era mi papá y mi mamá y así yo también soy, ¿no? O porque no tuve padres. O si tuve un padre, mi padrastro. Y siempre queremos culpar a alguien más y excusas. Porque crecí en el barrio. Porque crecí al otro lado de la vía del tren. Es que me menospreciaban. Es que, y excusa. Porque no crecí rico. Porque crecí rico. Porque nunca me faltaba nada. Porque mis padres me dieron todo. Excusas. Y el perrote que me mordió cuando tenía 8 años. Pero era un chihuahua, ¿no? Increíble. El problema no son las circunstancias. Ponte a pensar, ¿por qué hay división hay veces en un matrimonio? ¿Por qué estamos peleando? ¿En las circunstancias? ¿O resalta del interior de cada uno de nosotros? Y te voy a decir, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Fíjate, los enemigos que debemos de enfrentar es la carne, el mundo y el diablo. Ahí está el enemigo. No es la persona que está al lado de ti, no. La carne, el mundo y el diablo. Y vamos a ver los efectos con la amistad con el mundo. Y aquí quiero darle una definición a la amistad con el mundo. Tener amistad con el mundo quiere decir que uno mismo es mundano. Y en ser cristiano, fíjate, y vivir para el mundo, tenemos que reconocer y entender, ya estás en pecado. Si estás viviendo para el mundo como cristiano, estás envuelto en pecado. Así que con este entendimiento podemos ver 3 puntos de este estudio en esta noche. Primero, son preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es la causa de esto? Versículo 1 y 2. Segundo,
Segunda pregunta, ¿qué son las consecuencias? Versículo 3 al 6. Tercer pregunta es, ¿cómo puedo superar de ser una persona mundana? Versículos 7 al 10. Comenzando con el primer punto, la primera pregunta, ¿qué es la causa de esto? Una vez más, aquí vemos la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago comenzó haciendo preguntas. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde vienen? ¿No es de vuestras pasiones? ¿De los mismos malos deseos de uno mismo? Es lo que está preguntando. Yo no tengo esos malos deseos. No, sí. Pasiones aquí no está necesariamente hablando de pasiones sensuales. Es un término, te voy a decir, mucho más sencillo. Simplemente quiere decir deseos. Deseos. Son los deseos de uno mismo que despiertan la carne de uno y causan problemas en su vida. Cuando uno no las puede controlar. No es la carne, entiende esto, no es la carne que es pecaminosa. Cuando habla de la carne, está hablando de nuestra naturaleza antigua. En Cristo Jesús ahora tenemos una naturaleza nueva. Amén. Somos criaturas nuevas en Cristo Jesús, nos ha dado un corazón nuevo, nos ha llenado del Espíritu Santo, nos ha dado una naturaleza nueva. Pero, siempre los peros, ¿no? Pero, cuando nos separamos de Dios, ¿y qué nos separa de Dios? El pecado. ¿Ven? Le damos control a nuestra antigua naturaleza. Y es la naturaleza caída que controla la carne, que controla nuestros cuerpos. Así que las pasiones, y entendemos la separación que existe, los deseos. Me voy a adelantar un poquito. El deseo no es el pecado. Así lo voy a dejar. Tener deseos no es pecado. Guerras y los pleitos. Guerras es una referencia a lo que uno ya está envuelto y sigue en esta guerra. En vez de estar en paz, están en guerra. ¿Por qué? Porque la paz solo viene de arriba, tanto la sabiduría que viene de arriba. Y los pleitos son los conflictos que se levantan de día en día. De día en día. Nos envolvemos. Y te voy a decir, los dos son de la guerra y los pleitos que se ven con otros. Cuando en realidad es la batalla adentro de uno, en el alma de uno, en el espíritu del hombre o de la mujer batallando contra el espíritu de Dios. Ahí está la batalla. Porque me quiero detener de la naturaleza antigua, entonces estoy peleando contra Dios, porque quiero hacer las cosas a mi manera. Y es aquí en estos 10 versículos que Santiago, fíjate, identifica de dónde vienen estos deseos que se hacen conflictos, de la carne. Y en la carne es egoísmo, el ego, el mundo, ser mundano. El diablo que viene con esa tentación, viene y tenta el orgullo de la vida y muchas veces uno cae. Te voy a decir una vez más, no hay nada mal, no es pecado tener deseos. Ahí no está el pecado. Pero es como uno responde a esos deseos, donde se encuentra el pecado. Cuando uno trata, fíjate, de satisfacer esos deseos afuera de la orden que Dios ha establecido, afuera de eso es donde se hace pecado. Pero tener el deseo, vamos a tener diferentes deseos a través de la vida. Pero uno no necesariamente va a actuar. Cuando uno pone su propia voluntad sobre la voluntad de Dios, mi voluntad,
en vez de su voluntad para satisfacer esos deseos, es cuando se hace pecado y aún, te voy a decir, se convierte en un gran problema en nuestras vidas. Así que vemos las acciones pecaminosas de estos creyentes aquí en adelante. Fíjate lo que dice el versículo 2. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedéis. Dios habla hoy, lo dice así, más sencillo, ¿no? Ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Entonces muchas veces es uno mismo en su propio esfuerzo, en vez de traer estas cosas ante Dios. Y lo que vemos aquí es un deseo incontrolado. Y cuando un deseo, una pasión no se puede controlar, te puede llegar al punto de ¿qué? De tomar una vida. ¿De qué? De cometer homicidio. Tomar la vida de alguien. Por eso dice, y no lo obtienen, matan. Acabamos de estudiar. Caín mató a Abel. No se pudo controlar. Fue un deseo incontrolado que lo llevó al punto de tomar la vida de su hermano. Ya lo leímos, lo estudiamos en estas últimas semanas. Génesis 4, 1 al 8. Se los voy a leer en esta traducción. Dios habla hoy. Escuchen cómo lo dice aquí. El hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín. Y dijo, ya tengo un hijo varón. El Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Ya les dije, puso cara de fuchi, ¿verdad? Se molestó con Dios, se enojó con Dios. Versículo 6, entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día, Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo. Y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Fíjate la batalla. Era interna. Sus deseos, ¿de qué? De querer adorar a Dios a su manera. De querer hacer, ya estudiamos esto. Pero fíjate, aquí resalta todo lo que estamos viendo en Santiago. Vemos que Caín, fíjate, no pudo controlar su pasión y mató a su hermano Abel. Quizás estás diciendo, pero yo nunca he matado a nadie. Y ni tengo ese deseo. No, yo no, pastor, nunca, jamás. Pero nosotros estamos viviendo en el Nuevo Testamento. Estamos bajo gracia. Amén. Pero porque estamos bajo gracia, tenemos un estándar muy diferente. Muy diferente. Primera de Juan 3:15 nos dice en la Nueva Traducción Viviente así: todo el que odia a un hermano, todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Entonces tenemos un estándar más alto. No tenemos que tomar la vida de alguien. Simplemente en la ira, en el enojo de uno. El peligro que existe en responder y en actuar en nuestros deseos egoístas.
Pero necesitamos entender que quizás no estamos matando a nadie físicamente, pero vemos que el odio en tu corazón es comparado a lo mismo. Hay mucho peligro y causa mucho daño cuando uno odia a su prójimo. Con esto entendido aquí, uno puede preguntar, o podemos preguntar, ¿qué daño estoy causando en este día? ¿Estoy molesto con alguien? ¿Estoy enojado con uno? Por eso no dejamos que el sol baje, la puesta del sol, y seguir en ese enojo. Es ir a hacer esa paz, poder dormir bien, con la conciencia limpia, sin la carga de esa molestia. Codiciáis, versículo 2, y no tenéis, matáis, ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedéis. No tienes lo que deseas, porque bien sabes que no es la voluntad de Dios. Las peticiones de lo que codician, matan para obtener y son contenciosos, no son reconocidas como peticiones de oración. Están, podemos decir, orando egoístamente para obtener más y más, para aumentar, podemos decir, en sus trofeos que ya tienen, aumentar sus placeres. Y esto es, en realidad, no es una forma para agradar a Dios. Nada de esto glorifica a Dios. Pero vemos que dice, no pedéis. No iban a pedir. ¿Cómo van a pedir si ya saben la respuesta de Dios? Y yo te voy a decir, muchas veces me da risa oír a las personas que vienen conmigo, ya saben la respuesta. Ya saben lo que Dios les dijo. Pero pastor, yo me estoy riendo, porque ya saben la respuesta. Ellos mismos ya saben, ya se les contestó esa petición. Pastor, pero ¿me debo de casar con él? ¿Me debo de casar con ella? Pero son incrédulos. Ya saben la respuesta. Yo digo a veces, ¿qué piensa uno? Personas se me arriban, ¿me hago un tatuaje o no me hago un tatuaje? Ya sabes la respuesta. ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Me hago la cirugía plástica? ¿Sí o no? ¿Qué piensa? ¿Qué es su opinión, pastor? ¿Qué te está diciendo la conciencia? ¿Por qué lo haces? Ya saben. El Espíritu Santo ya les está dando la respuesta, pero están buscando lo suyo. Y hay veces las personas vienen al lado contigo, ni conmigo. Hermano, ¿qué opina? Ay, hermana, comadre, compadre, a ver qué me... Pero ya saben la respuesta, pero están buscando lo suyo. Y te voy a decir, buscan la opinión de aquel que va a estar de acuerdo con ellos. Esta, te voy a decir, es parte de la razón que van con otras personas a pedirle su opinión. Y qué curioso, ¿por qué no van con Dios? ¿Por qué no se lo traen al Señor? ¿O ya fueron? No van con Dios porque no les va a gustar la respuesta. No les va a gustar la respuesta. Y te voy a decir, este es el cristiano que es mundano. Este es el cristiano que es mundano. Uno que vive para los deseos de su propia carne. Pero pastor, ¿puedo tomar o no puedo tomar? ¿Puedo bailar o no puedo bailar? ¿Puedo hacer...? Quieren vivir con un pie adentro y uno afuera. Quieren ver qué tan allá me puedo ir. Pero no se lo piden al Señor. No buscan a Dios. ¿Por qué? Esto, fíjate, no le da lugar a la oración en su vida.
No le dan ese lugar, porque ya saben la respuesta. Segundo punto o pregunta, ¿qué son las consecuencias? Versículo 3 dice, pedéis y no recibéis, porque pedéis mal para gastar en vuestros deleites. Fíjate, pedéis y no recibéis. Piénsalo en esto, piensa lo que está diciendo aquí. En palabras sencillas, están diciendo que, no, pues yo ya pedí y no recibí. Ya le pedí al Señor. Esto es decir, bueno, yo lo entiendo de esta manera, dice que oré. Uno trata de decirle a todos, pero yo oré por estas cosas y no las recibí. Yo ya andan contando, yo no las recibí, no me las dio. La pregunta aquí que debemos de preguntar o nos debemos de hacer, ¿buscas la voluntad de Dios en lo que pides? ¿O estás buscando lo tuyo? Se me hace una buena pregunta, porque muchos oran y oran y oran y oran y piden y piden y piden, pero no están buscando la voluntad de Dios. Porque si estás buscando la voluntad de Dios, más bien, ¿cuál voluntad buscas? Recuerda que la oración no es para cumplir mi voluntad, es para que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Amén. Muy diferente. Que su voluntad se cumpla en mi vida. Y te voy a decir, existe tanta doctrina errónea hoy en día. Tanta doctrina errónea. Muchos enseñan, pues si lo pides en el nombre de Jesús, Él te lo va a dar. Él va a cumplir tu petición. ¿Y cómo le ponen el énfasis? En el nombre de Jesús. Como si fuera un genio y va a cumplir todos tus deseos. No. Que se cumpla su voluntad en mi vida. Muy diferente. Y es más, y luego, si clamas en el nombre de Jesús, se te va a cumplir. Hasta he oído a pastores, y me duele decir pastores aquí, pero enseñan que Dios quiere que todos sean ricos. Wow. No, falso. Doctrina errónea. No está en la Biblia, no está bíblicamente, no es sano esta doctrina. Y yo siempre les he dicho que Dios solamente, fíjate, contesta nuestras oraciones en una de tres maneras, y es sencillo. Nos va a contestar nuestras peticiones en una de tres maneras: sí, no, y ahorita no, quizás después. Tres maneras. Es como contesta las oraciones. Y yo te pregunto, cuando uno está ahí, ¿qué crees que Dios te está diciendo? Cuando no recibéis, ¿qué está diciendo? No. Te está diciendo no. Pero ahí andas entre todos, queriendo tomar un censo, hablando entre ellos, queriendo que, a ver, ¿y por qué? Pero a mí no me ha dado. Muy posible porque te está diciendo no. No. ¿Qué es no? No. Pero muchos, fíjate, no van a estar contentos con esta respuesta de Dios y siguen buscando lo suyo, porque pedéis mal, dice, para gastar en vuestros deleites. Estás pidiendo mal para gastar en vuestros deleites. Lo quieres para gastarlos en tus propios placeres, para satisfacer los propios deseos de uno mismo. Y está diciendo no. Me recuerda hace tiempo atrás que había visto una calcomanía en un carro. Y lo he bromeado de esto a través de los años. No. El que muere con los más juguetes ha ganado. Pues, ¿ha ganado qué? No nos podemos llevar nada. Al fin de la vida, todo se queda aquí. No nos vamos a llevar nada de este mundo. Fíjate, pero muchos, este es el propósito de muchos, vivir de esta manera. Acumular y acumular y acumular y tener y tener y tener.
construir su reino con cosas para mi placer. Pero la meta del cristiano, te voy a decir, es de glorificar a Dios en todo. Amén. Versículo 4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Les recuerdo que la iglesia a este punto, Santiago estaba tratando con cristianos judíos. Ellos entendían esta palabra adulterio. Adulterio en el Antiguo Testamento significaba idolatría. Idolatría es lo que Israel hacía. Se iban de Dios y se iban atrás de ídolos, cometiendo adulterio. Le daban la espalda a Dios. Se iban con otro, dizque Dios. Idolatría le robaba la devoción que deberían de tener solamente para Dios. Nosotros como cristianos tenemos que entender que estamos casados con Cristo Jesús. Y cuando amamos al mundo, estando con Cristo, entonces nosotros mismos estamos cometiendo adulterio. ¿Por qué? Porque nos estamos dándole la espalda a Él. Estamos dejando nuestra relación con Él. ¿Por qué? ¿Por algo más? ¿Por qué? 2 Corintios 11, 2 al 3 dice así en la Nueva Traducción Viviente. Pues los celo, con el celo de Dios mismo, los prometí con una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, y es lo que la serpiente sigue haciendo, queriéndonos engañar para alejarnos de nuestra relación con Cristo Jesús. Aparte de que somos la novia de Cristo Jesús, y adulterio es porque, una vez más, le damos la espalda a esa relación, nos vamos atrás de ídolos. Pero hay que entender, traer definición a un ídolo. Un ídolo no es un monito, una estatua o figura, porque es como muchos pensamos. Un ídolo, pues, representante de un Dios, ¿no? Ídolos es cualquier cosa que le roba la devoción a Dios. Fíjate, una vez más, un ídolo es cualquier cosa que le roba la devoción a Dios. Entonces muchos hoy viven ¿para qué? Viven para su hogar, la casa. Siempre están tratando de construir su castillo y no le dan lugar a Dios. Pero también puede ser el trabajo, buscar la posición que quieres y no vas a permitir que nada te detenga de seguir y llegar a ese lugar, a esa posición. No importa quién pises, incluyendo a Dios. Y te voy a decir, hay otras cosas que pueden ser ídolos. Escucha lo que voy a decir. Familia. Familia, sí, dije familia. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos. Familias que dicen, no, pues el domingo es para mi familia. Poniendo la familia antes que a Dios. Sobre Dios. He visto matrimonios. Ella ha tomado el lugar más alto. Él ha tomado el lugar más. Los hijos. Y todo esto está mal. Idolatría es cualquier cosa o cosas que le roben devoción a Dios. Aún puede ser deportes, el juego, jugar el juego o ver el juego. ¿Cuántos no
Porque está el juego de fútbol, está el mundial. No, olvídate de la iglesia, olvídate de Dios. No, pues están las Chivas, ¿no? Y apestan, pero ahí está, ¿no? Vamos a verlas. Pero pueden ser carros, motos, ropa, joyas. El tiempo libre de uno. Te pregunto, ¿qué haces con tu tiempo libre? O ese es mi tiempo, es para mí. ¿Ya ves? Lo podemos, todas estas cosas, no hay nada mal en sí en ellas. Pero cuando uno las pone y se va atrás ciertas cosas y toman el lugar de Dios o remueven a Dios, no está bien. Nosotros somos la novia de Jesús y no debe de haber idolatría en nuestras vidas. Pregunta, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Fíjate Juan 15, 18 al 19, Nueva Traducción Viviente dice así: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Hay un gran problema cuando eres cristiano y el mundo habla bien de ti. Hay un problema ahí. Odian a Cristo. Si caminas con Cristo, te van a odiar a ti. Ustedes ya no forman parte del mundo. Los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Juan, fíjate, en este versículo nos dice que Dios nos ha llamado que salgamos del mundo, que no seamos amigos con el mundo. Y también es la razón por que el mundo nos odia, porque ya no somos como ellos. Ustedes ya se creen más, ya te crees mejor. Si no estás oyendo eso, ¿por qué? No es verdad, no me creo mejor. Pero gloria a Dios que Dios me ha perdonado. Muy diferente. Hasta es más. Después Juan nos dice, y más directo, en 1 de Juan 2:15, Nueva Traducción Viviente, dice así: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Si amas al mundo y las cosas del mundo, está preguntando, ¿verdaderamente tienes una relación con Cristo Jesús? ¿Verdaderamente mora en ti? ¿Lo has recibido como Señor y Salvador? Entonces vemos que amistad con el mundo, tanto como el amor al mundo, es enemistad con Dios. Nos estamos haciendo enemigos con Dios. Estamos declarando guerra con Él. Y quiero que entiendan lo que Santiago está diciendo aquí. No está diciendo que no puedes hablarle a las personas del mundo, a los incrédulos, o que no las puedes amar, porque Dios amó al mundo y envió a su Hijo que muriera por los pecados del mundo. Cristo Jesús ama al pecador, pero no el pecado. Lo que sí está diciendo entonces es que no permitas que ninguna actividad o persona le tome el lugar de Dios. No permitas que nada, y digo nada, le quite el lugar a Jesús, el lugar de ser el centro de mi vida, de nuestra vida. Nada. Dios es número uno en nuestras vidas. Debe de ser número uno. Nuestra esposa, cónyuge, número 2. Hijos, 3. Y ahí va la orden. Ahí va la orden.
Nosotros como creyentes, fíjate, no podemos ser amigos con el mundo y menos amar al mundo. Y si los hacemos o nos hacemos amigos, amistades, nos envolvemos en el mundo, nos estamos haciendo enemistad, enemigos de Dios. Y vamos a entristecer al Espíritu Santo que mora en nosotros, va a estar triste. Vamos a comenzar a apagar al Espíritu en nuestra vida. Versículo 5 dice así: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios es un Dios celoso. Él nos desea completamente. No quiere solamente una parte de nosotros, nos quiere completamente entregados a Él. Su Espíritu, fíjate, nos anhela celosamente. Y Dios no cambia. Su deseo por nosotros es el mismo desde el Antiguo Testamento. Éxodo 25, Nueva Traducción Viviente, dice así: no te inclines ante ellos, ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Fíjate hasta dónde afecta el pecado. Cuando uno se va en pos de disque dioses, idolatría, cuando le damos la espalda a Dios. Así que vemos que Dios es un Dios celoso. Él nos desea, su Espíritu nos desea y nos quiere completamente entregados a Él. Nos tenemos que entregar a Él. Fíjate el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y yo digo, wow, ponte a pensar, gracias Señor por su gracia, por ese favor inmerecido. Cuando tropezamos, en vez de darnos lo que nos merecemos, Dios extiende su gracia hacia nosotros. Gracias que no nos da lo que verdaderamente nos merecemos. Necesitamos entender, Dios quiere extender su gracia. Pero te voy a decir, esto no es una luz verde para ir y pecar simplemente porque Dios quiere extender su gracia. Esto nos permite entender. Entonces, hay cristianos orgullosos. Y te voy a decir que el orgullo en realidad es la luz roja para Dios. Cuando existe ese orgullo en nuestra vida, el orgullo detiene, le pone un stop a la gracia de Dios. Dios no va a extender su gracia cuando hay orgullo en nuestras vidas. Cuando uno vive para el mundo y orgullosamente, te voy a decir, está viviendo para los deseos de su carne, Dios no va a extender su gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Para entender. Entonces, aquí ya vimos las consecuencias. Y yo te pregunto ahorita, ¿qué piensas? ¿Qué está pasando aquí? Es tiempo de humillarnos, de venir ante el Señor. Es tiempo de hacer ese ego a un lado cuando se está levantando. No permitas que el orgullo en tu vida vaya a poner un stop, un alto a la gracia de Dios.
Y muchos se quieren arrimar a Dios en esta manera. Quieren pedir. Pero ya vimos, Dios no va a contestar esa petición. Y menos. Se opone a los orgullosos. Muestra su favor a los humildes. Tercera y última pregunta. ¿Cómo puedo superar de ser una persona mundana? Versículos 7 al 10. Versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿y qué? Y huirá de vosotros. Aquí vemos los pasos necesarios para superar, alejarnos de ser una persona mundana. Dice, someteos pues a Dios. Someternos a Dios. No en palabras, pero en acciones. Es ser obediente a Él. A lo que Él me está diciendo ahorita, en este momento. Someterme. Hay veces uno sentimos la bola, ¿no? El orgullo. Y es difícil, nos tenemos que tragar hay veces. Estoy mal, Señor, perdóname. Reconozco que estoy mal. Someterme a Dios. Y dice resistir al diablo. Y tomen nota que Él no está diciendo reprendas al diablo. Porque muchos es lo que quieren hacer. No dice que vayas y lo ataques a Satanás. Pero nos dice resistid. No, fíjate, no es una posición defensiva. No es ofensiva de ir a atacarlo. Y te voy a decir, la única arma que tenemos, que podemos usar en una posición ofensiva es la palabra de Dios, es nuestra espada. Pero no está diciendo esto. Todo el resto de las armas que tenemos es para defendernos. Y es lo que nos está pidiendo que hagamos aquí. Defendernos. ¿Cómo? Resistid el diablo. Resistid. Y cuando hacemos esto nos dice la Escritura, y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Fíjate, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? Santiago nos está diciendo, arrímate. Toma ese paso de fe, arrímate. Oren, hablen con el Señor, buscadlo a Él. Arrímate a Él. Y cuando hagas esto, Él se acercará a ti. Pero fíjate, no nomás lo hagan una vez más con palabras, con oración. No, pero yo pedí, yo oré, yo lo intenté. Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Fíjate, entonces, ¿qué está diciendo aquí? Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Si te vas a arrimar a Dios, hay que arrepentirnos. Arrepentir es cambiar de dirección. No, la regué, no, y voy a seguir igual. Arrepentirme es cambiar de dirección, tomar un paso de fe y cambiar y ya no ser la misma persona. Dice, límpiate las manos. No seas de doble ánimo. Miro alrededor. Te conozco, pero lo que no conozco y no puedo ver es tu corazón. El Señor puede ver nuestro corazón.
Es más, tú bien sabes lo que tienes en tu corazón. Tú bien sabes. Límpiate las manos. No seas de doble ánimo. Conoces tu corazón. Tú sabes dónde estás hoy en día. Tú sabes tu condición. Limpia, purifica tu corazón. Entrégaselo al Señor. Muchas veces nada más le queremos dar parte. No, es ahí, esa área no. No. Él quiere esa área. Él quiere nuestro corazón completo. Te digo esta noche, toma la oportunidad que se está presentando aquí en este momento. No pierdas esta oportunidad. Porque el Señor quiere que vayamos a responder. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. La bola. Ay, pastor. Ya, yo sé. No pierdas esta oportunidad de examinarte para ver cuál de estos enemigos te está derrotando. ¿Qué es? ¿La carne? ¿El mundo? ¿O el diablo? ¿Cuál de estos enemigos te está derrotando? Versículo 9 dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Fíjate, debemos de estar lamentando, afligidos, un gran dolor por el pecado en nuestras vidas. ¿Te pesa? Qué bueno. Es lo que debe de pasar. Debemos de tomarlo en serio. Lo que Dios está trayendo a tu atención, y no a nadie más. Está tratando contigo, conmigo, individualmente. ¿Qué te está trayendo atención el Señor? Tú puedes contestar, nadie más. Versículo 10 dice: humillados delante del Señor, y Él, ¿qué? Fíjate la transformación. Es tiempo de poner tu vida en orden. Es tiempo de tomar responsabilidad. Te voy a decir, mejor venir y humillarte ante el Señor. Es tiempo de venir y confesar tus pecados, estar quebrantado sobre ellos y cambiar de dirección porque me he arrepentido, no regresar a ellos para poder caminar en victoria. Para ya dejar todo eso atrás. ¿Qué es la aplicación aquí? Yo verdaderamente te digo, no te vayas de aquí como entraste. Si Dios te está hablando, es tiempo de someterte, sométete a Dios. Cada uno de nosotros nos tenemos que humillar delante del Señor. Y cuando lo hagas, Él os exaltará. ¿Cómo vas a responder en esta noche? Tienes una gran oportunidad ante ti. Quizás uno de estos enemigos está impidiendo y no puedes crecer, no puedes madurar. El tema de este libro es porque no has tratado con esto. Arrímate al Señor. Arrímate en fe. Pónganse de pie en este momento. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, tanto su Espíritu Santo. Si no conoces a Cristo, arrímate para que el Evangelio se te explique y seas salvo.